Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 4 de la materia Temas selectos de Derecho Mercantil de la unidad número 2, Acto de Comercio. No obstante, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que los estudiantes puedan analizar la clasificación de los actos de comercio y la relatividad de los actos mixtos en el derecho mercantil. Por esa razón, a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos abordando justamente este tema, así como también haremos referencia de esta clasificación de estos actos de comercio, como la actividad de los actos mixtos, para poder comprender su importancia para determinar la aplicación de la legislación mercantil en las relaciones jurídicas comerciales del día a día. Estableciendo esto, tenemos que empezar a recordar desde un primer momento que los actos de comercio permiten identificar y organizar las distintas actividades consideradas mercantiles dentro del derecho mercantil. Es decir, esta clasificación al final de cuentas facilita comprender cuando se aplica la legislación mercantil y cuando corresponde recurrir a otra rama del derecho, por ejemplo, el derecho civil. Por esta razón es que los actos de comercio pueden clasificarse en diferentes formas, ahora sí que dependiendo del criterio que se utiliza para su dicho análisis. En este caso, entre las principales clasificaciones se encuentran los actos de comercio objetivos y subjetivos, así como los actos absolutos y relativos, además de los principales y accesorios. De esta forma, podemos dividir, y de cierta forma esta división permite examinar lo que es la naturaleza jurídica de cada actividad comercial de manera más precisa. Eso sin mencionar que también contribuyen a entender el alcance del derecho mercantil en cada situación en concreto. Es decir, al final de cuentas, esta clasificación va a facilitar la interpretación de la legislación aplicable a cada caso dentro del ámbito de comercio. De esta forma, es que una de las principales clasificaciones de los actos de comercio va a distinguir entre actos objetivos y actos subjetivos, que anteriormente también ya habíamos mencionado al respecto. Pero bueno, volvemos a tocar el tema y a reiterar nuevamente. Los actos de comercio objetivos, recordemos que son aquellos que la misma ley considera mercantiles por su propia naturaleza, sin importar quién los llegue a realizar. Es decir, estas actividades se van a encontrar reguladas debidamente en el Código de Comercio, donde se establece en diversos supuestos, considerando, bueno, que se van a considerar mercantiles. Dentro de estos se van a incluir lo que es la compra y venta de mercancías con fines de lucro, las operaciones bancarias, las actividades empresariales, por ejemplo, entre otros aspectos. De esta forma es que, de cierta forma, estos actos de comercio van a estar debidamente regulados en esa legislación. No obstante, también encontramos actos de comercio subjetivos. En este caso, un acto de comercio subjetivo, como anteriormente también ya lo habías mencionado, son aquellos que van a ser realizados por los comerciantes en el ejercicio habitual de su actividad comercial. Por lo que en este caso, el carácter mercantil va a depender de la calidad del sujeto que ejecuta dicho acto. No obstante, esta clasificación va a permitir identificar cuando una actividad se considera acto de comercio y cuando resulta aplicable la legislación mercantil o simplemente no es necesario y apliquemos otra rama del derecho. A lo que hoy, esta clasificación va a ser bastante importante porque distingue entre actos de comercio como tal, que se van a depender directamente por el hecho realizado, y actos de comercio como tal, dependiendo de la calidad de dicha persona. Pero bueno, aquí lo interesante es que no solamente tenemos esa clasificación, también vamos a tener lo que son actos de comercio absolutos y actos de comercio relativos. Igual, vamos a ir explicando poco a poco esta clasificación. Primero que nada, los actos de comercio absolutos. Como tal, van a ser aquellos que conservan siempre su carácter mercantil, sin importar quién los llegue a realizar. Dentro de estos actos se encuentran las operaciones bancarias, actividades bursátiles, la constitución de sociedades mercantiles, por ejemplo. A lo que voy, esas actividades se van a considerar mercantiles de forma permanente por su propia naturaleza jurídica.
De esta forma, estos actos de comercio los podemos identificar de esta forma. No obstante, también encontramos actos de comercio relativos. En este caso, esos actos de comercio relativos no son más que aquellos que adquieren ese carácter mercantil dependiendo de las mismas circunstancias o de la persona que los llegue a ejecutar, por lo que en estos casos pueden ser considerados tanto civiles o mercantiles según el contexto en específico. Sin embargo, y no obstante, esta clasificación al final del día va a permitir analizar con mayor precisión la naturaleza de los actos comerciales, así como mercantiles, y su regulación jurídica en conjunto. Pero bueno, a lo que voy. De esta forma es que los actos de comercio también pueden clasificarse en principales y accesorios dentro del derecho mercantil. Por ejemplo, así que los actos de comercio o los actos mercantiles principales son nada más que aquellos que constituyen la actividad comercial fundamental. Es decir, dentro de eso se encuentra la compraventa de mercancías con un fin de lucro o la prestación de servicios comerciales. A lo que voy, estos actos como tal van a representar lo que es el núcleo de la actividad económica realizada en el ámbito mercantil, ya que los actos accesorios por otro lado van a ser aquellos que se ejecutan como complemento, como consecuencia de un acto principal, por lo que van a adquirir carácter mercantil debido a su relación directa con una actividad comercial principal. Un ejemplo, como tal, el ejemplo más práctico de esos tipos de actos puede ser, por ejemplo, el transporte de mercancías o la contratación de seguros vinculados a una operación mercantil, por ejemplo. Pero bueno, mientras son pesos o manzanas, esta clasificación al final del día va a permitir comprender la relación entre distintos actos comerciales y va a facilitar lo que es la aplicación del derecho mercantil en la práctica jurídica del día a día. De esta forma también vamos a tener que entender lo que es la relatividad de los actos mixtos. En este caso, la relatividad de los actos mixtos van a construir también, de igual forma también, un principio fundamental dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque surge cuando un acto jurídico presenta naturaleza mercantil para una de las partes y naturaleza civil para la otra. ¿Qué quiere decir? Eso significa que como tal, que el acto no posee la misma naturaleza jurídica para todos los sujetos que intervienen en la relación. De esta forma, este tipo de actos son frecuentes en la práctica comercial, ya que no todas las personas que participan en actividades económicas tienen la calidad de comerciante. De esta forma, cuando un comerciante vende un producto a una persona que no se dedica al comercio, el acto como tal sea mercantil para el comerciante y civil para el comprador. A lo que voy, en esta situación genera la necesidad de establecer criterios claros para determinar la legislación aplicable en cada caso en concreto, por lo que la relatividad de los actos mixtos permite resolver entre conflictos y definir el marco jurídico correspondiente. Es decir, este principio como tal va a constituir a la correcta aplicación del derecho mercantil en las relaciones jurídicas del día a día o que se llegan a celebrar el día de mañana. A lo que voy. En este caso, los actos mixtos se van a caracterizar como tal por la dualidad de su naturaleza jurídica, lo cual como tal va a implicar que un mismo acto puede ser tanto mercantil, así como también civil para la otra parte, así que depende de su calidad jurídica. Es decir, al final de cuentas, esta situación como tal se presenta y se va a presentar con frecuencia en las relaciones comerciales contemporáneas donde intervienen tanto comerciantes como personas que no realizan actividades comerciales de manera como tal habitual. Por esta razón, un ejemplo claro es en el cual se observa como una empresa vende electrodomésticos a una persona para un uso doméstico. Es decir, para la empresa el acto es mercantil, eso es evidente, mientras que para quien adquiere el producto tiene una naturaleza civil, configurándose así en un acto mixto, ya que de esta forma la importancia de esta clasificación radica en la correcta determinación del derecho aplicable en cada caso en concreto, por lo que para poder resolver
En todo caso, estas situaciones se consideran los principios del derecho mercantil y de manera supletoria las disposiciones del Código Civil Federal. Es decir, al final de cuentas, esta regulación va a permitir dar solución adecuada a los conflictos derivados de este tipo de actos que se lleguen a suscitar, ya que de esta forma, cuando se presenta un acto mixto, surge como tal la necesidad de determinar qué legislación debe aplicar. A lo que voy. La regla general establece que se aplicará la legislación mercantil cuando el acto tenga como tal un carácter mercantil para alguna de las partes. Por esta razón, este principio conductual busca facilitar la solución de conflictos y otorgar mayor certeza jurídica como tal a las relaciones comerciales. Pero, sin embargo, de esta forma, la aplicación del derecho mercantil va a permitir una regulación más ágil y como tal adecuada para las actividades económicas que se lleguen a realizar. A lo que voy, cuando la legislación mercantil no contempla como tal una situación en específico, es posible acudir de manera supletoria a lo que es la aplicación del Código Civil, en este caso del derecho civil, por lo que este mecanismo complementa el marco jurídico aplicable en este tipo de casos. Es decir, de esta forma se garantiza una adecuada solución de la controversia derivada de los actos mixtos. De esta forma podemos llegar a la conclusión que la relatividad de los actos mixtos tiene una gran importancia dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos va a auxiliar para poder permitir comprender la complejidad de las relaciones comerciales actuales. Eso sí menciona que también en la práctica muchas operaciones comerciales involucran tanto a comerciantes como a personas que no cuentan con dicha calidad. Es decir, este principio facilita determinar la naturaleza jurídica de los actos y la forma en que deben ser debidamente regulados. También va a contribuir a la resolución de conflictos como tal entre las partes involucradas en una relación jurídica como tal, ya que permite aplicar de cierta forma, de manera correcta, tanto el derecho mercantil como el derecho civil, según corresponda la controversia o el asunto en concreto. Por lo que la relatividad de los actos mixtos fortalece la seguridad jurídica al establecer criterios claros para determinar la legislación aplicable. De esta forma es que su estudio resulta fundamental para poder comprender la dinámica del comercio y la regulación jurídica de las relaciones económicas que se deben realizar. Pero bueno, de esta forma es que debemos de entender lo que es la relatividad de los actos mixtos, también como su propósito, y la clasificación a grandes rasgos del acto de comercio a fin de identificar cuando estamos ante la presencia de un acto de comercio en materia mercantil o simplemente hay que aplicar lo que es la legislación y proende la rama del derecho de otra rama del derecho, por ejemplo, en este caso el derecho civil. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Más adelante vamos a empezar a tocar otros temas también bastante interesantes, más a profundidad, pero por el momento sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.